título general de esta semana aniversario es Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y damos gloria a Dios por eso. Pero ya llegamos, hermanos, llegamos a nuestro destino, llegamos al cielo. No, la lucha todavía continúa. Entonces hay que seguir en la batalla hacia adelante. Son 26 años de batalla victoriosa, pero todavía no hemos llegado. Y en esta noche yo quiero compartir una porción de la palabra de Dios. Si pueden bajar un poquito el micrófono, porque hace feedback. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que nos dé ánimo y nos prepare para seguir justamente en la batalla. Para nadie es un secreto que nos encontramos en una guerra espiritual. Una guerra que tiene dimensión espiritual y también hasta física muchas veces, donde el enemigo de las almas, Satanás, le ha declarado la guerra a la iglesia. Y es importante que nosotros podamos estar listos para esa batalla espiritual que día a día nos libramos. Es posible que tú estés en medio de la guerra y no te estés dando cuenta de que estás en medio de una guerra. ¿Y qué le pasa a un soldado cuando está en una guerra y sale desapercibido? Lo pueden matar, lo pueden herir, pueden salir de él. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios presenta allí lo que nosotros deberíamos hacer para estar preparados para la guerra, para salir victorioso en la guerra espiritual que llevamos a cabo como cristianos, como iglesia. Es interesante notar que el apóstol Pablo comienza en este capítulo hablando de las relaciones interpersonales. Él habla de la relación de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y da allí el mandamiento y dice el primer mandamiento con promesa. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios que dice, ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego Pablo continúa con las relaciones laborales porque habla de los amos y los esclavos. Hoy ya no tenemos esclavitud, gracias a Dios, pero sí tenemos relaciones laborales donde hay jefes y hay ¿qué cosa? Empleados. Y él pone allí el marco de referencia de cómo deberían ser esas relaciones. Y de repente él pasa a describir lo que es la guerra espiritual. No fue que Pablo cambió de tema, porque realmente en las relaciones interpersonales es muchas veces donde tenemos una batalla y una guerra. Cada día es más complejo tratar a las personas, cada día es más difícil. Y el diablo nunca se va a presentar él personalmente tal y cual es. Nunca lo ha hecho. Cuando allá en el jardín del Edén se le presentó a Eva como ¿qué? En una serpiente. Y no cualquier serpiente. Las serpientes tenían otro atuendo muy hermoso en ese entonces. A Cristo se le presentó como un ángel de luz. Nunca le dijo, yo soy Satanás, vine a tentarte. Así que el enemigo nunca, hermanos, se nos va a presentar tal y como nosotros lo esperamos. Un hombre dragón, como a veces lo representan en algunos cuadros, con unos cuernos, una cola, un tridente, y allí bastante tratando de nada de eso. Él se va a presentar en la mejor manera. Y lo va a hacer a través de otras personas, lo va a hacer a través de otros medios. Entonces Pablo, en medio de esa descripción que él está haciendo de eso, entra el tema de la guerra espiritual y dice en el capítulo 10, versículos 10 de Efesios 6, comienza narrando, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos,
sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Gloria a Dios. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo introduce, como hemos dicho, el tema de la guerra espiritual. Y él hace una analogía, hace una comparación entre las armaduras de un soldado romano en sus días con la armadura espiritual que deberíamos utilizar nosotros los cristianos. Me gustaría que me pusieran aquí lo que le pedí de la ilustración para que podamos entender mejor de qué nos está advirtiendo el apóstol Pablo en su tema. Es interesante, en los días de Pablo era común, normal, ver en las calles de cualquier ciudad soldados romanos. Era el imperio del momento. Roma llegó a conquistar una gran porción del mundo conocido y se constituyó en el imperio más fuerte de la época. De hecho, perfeccionaron el arte de la guerra. Roma tuvo tanta hegemonía precisamente porque vio que no solamente era importante tener muchos soldados, sino tener soldados equipados para la guerra. Fue el primer imperio que precisamente organizó un ejército de manera permanente. Un ejército, las famosas legiones romanas. Él le pagaba un salario, después de 25 años se jubilaban estos soldados, después de servicio podían obtener la ciudadanía romana. Así que todo el mundo quería ser, ¿qué cosa? Un soldado de Roma por los privilegios que habían. Muchas veces estaban exentos de pagar impuestos, imagínese usted. Eran muchos privilegios porque esta gente exponía su vida en las guerras. Pero Roma se dio cuenta que no solamente bastaba con tener buenos soldados, sino que había, ¿qué cosa? Equiparlos. Y decidió, de hecho, fue la primera vez que un imperio diseñó una estrategia para armar su ejército. Inclusive cuando iban a fabricar escudos, fabricaban escudos en serie. Era una fábrica que había para hacer todos los escudos igualitos. Los cascos igualitos, las espadas hechas igualitas, tipo fábrica, tipo factoría hoy día. Fue el primer imperio que logró hacer esto. Por eso Roma se mantuvo tanto tiempo en el poder. Y Pablo toma estas armas que vemos, que hoy vemos en las películas, y las tomó precisamente para equipar a su ejército con lo mejor del momento. Hay algo interesante que me gustaría que notaran. Roma fue perfeccionando estas armas. En la medida que conquistaban un reino, por ejemplo, cuando conquistaron a los griegos, ellos tomaron armas que usaban los griegos. Cuando conquistaron a los celtas, tomaron armas de los celtas. Cuando conquistaron las tribus hispánicas que vivían en la península ibérica, tomaron armas de ellos. Cuando conquistaron a Cartago, el imperio cartaginicense, también inclusive imitaron la misma flota que había, la misma flota naval que tenían los de Cartago. Ellos la
la copiaron, la replicaron y la perfeccionaron. Así que se parecían un poquito a los chinos de hoy. Y Roma, todo lo que veía bien que hacían el enemigo, lo copiaba. Todo. Y lo mejoraba y lo perfeccionaba. Y las armas que ellos usaban eran de varias culturas diferentes. Las fueron copiando y perfeccionando hasta llegar a tener que un soldado romano, un solo, era temido por miles. Un solo soldado. Así que por eso Pablo toma este asunto del arte de la guerra, el equipamiento que tenía un soldado romano, y lo compara, esa armadura, con la armadura del cristiano. Lo primero que dice Pablo es que debemos vestirnos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Para que podamos hacer frente ¿a quién? A Satanás. Hermanos, la mejor manera del enemigo es actuar encubiertamente. Nunca el enemigo se te va a presentar tal y cual es. Siempre va a usar medios, formas. Y a veces la guerra comienza primero ¿dónde? En la familia. Ahí en la familia. O a veces en el trabajo, o en la universidad, o en la escuela, o en el barrio con los vecinos. El Satanás va a usar todos los medios para hacer que tu fe falle, para hacer que te desvíes del camino, para permitir que no perseveres hasta el fin. ¿Y verdad que nosotros queremos perseverar hasta el fin, hermano? Porque si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y Jehová ha sido bueno, amén. Jehová es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, por esta causa, en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar como firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esta parte de abajo que ustedes ven de esta armadura, ese cinturón que iba aquí, que tenía como unas tirillas ahí, ese era el cinturón de la verdad. El cristiano tiene que siempre aferrarse a la verdad. Amén. La verdad es un valor absoluto, hermanos. Y en una época posmoderna como la que vivimos, donde la gente dice que la verdad ¿cómo es? Relativa. Bueno, eso depende. La verdad es absoluta. Y Pablo dice que tenemos que ceñirnos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. Este cinturón era hecho de piel. Comenzaba aquí en la cintura y bajaba con unos pliegos y tenía una especie de vaina o lugar a donde se ponía la espada. Y esta protegía precisamente la parte baja del cuerpo del soldado romano para evitar que lo cortaran con una espada. Básicamente el cinturón lograba eso, que la espada se mantuviera firme en un lugar y al mismo tiempo proteger la parte central del cuerpo que comenzaba en la cintura y terminaba en las rodillas. De esta manera el soldado se protegía cuando estaba en un combate cuerpo a cuerpo. Recuerde, hoy las guerras son muy fáciles. Hay un individuo sentado en un escritorio y aprieta un botón y sale ¿qué cosa de allí? Un misil. Pero antes las guerras había que pelearla ¿cómo? Cuerpo a cuerpo. No había forma de ganar una guerra si usted no iba directamente allá. Así que era muy diferente. Y el cinturón de la verdad debe estar en nuestra armadura, hermanos. Un cristiano que vive engañando, un cristiano que vive diciendo mentira, un cristiano que vive levantando calumnias, no es un cristiano, hermano, que está bien. No tiene la armadura de Dios. Así que puesto el cinto, el cinturón de la verdad, es lo que nos ajusta, ¿verdad? Lo que perfecciona la vida cristiana. Pablo continúa describiendo este aspecto y nos dice que además de ceñirnos con el cinturón de la verdad, deberíamos tomar también la coraza de justicia.
Vamos a buscar otra para ilustrarlo. La coraza de justicia era la cota, una especie de malla que se ponía aquí en el tórax, en el pecho. Y esto permitía proteger justamente al soldado de cualquier herida con un filo de espada. Es interesante notar que esta coraza no era una protección contra los dardos, contra las flechas que le lanzaban, porque si cualquier flecha de esa podía pasar esa coraza. Pero si alguien intentaba cortar con el filo de una espada al soldado, no le iba a hacer. Estaba hecha de piel también. Y algunas veces, como esta, se ponían unas especies de escamas de metal, pero bien delgadas, porque no, el soldado romano regularmente iba montado o a pie, era caminando. Así que imagínese usted ponerse un asunto de hierro como lo usaban en la Edad Media. Por eso los caballeros de la Edad Media andaban como montados, porque andar con eso no era fácil. Además, en el Medio Oriente, ellos estaban en una parte, la mayor parte del tiempo estaban en zonas cálidas, andar con una coraza de metal puesta. Así que se usaba una combinación muchas veces de esta con escamas de metal con piel. Y eso protegía al soldado, aunque no lo protegía de heridas de espadas, pero no de flechas que le pudieran o de dardos que pudieran lanzarle. Y Pablo dice aquí la coraza de justicia. ¿Qué representa esa coraza de justicia? Hermanos, representa la justicia de Cristo. O sea, el cristiano, la justificación por la fe del cristiano. Un cristiano que vive precisamente sabiendo que está justificado por Cristo, que no es por mérito propio, sino que la justicia de Cristo lo cubre. Es un cristiano que va a estar bien protegido y su armadura va a protegerlo de los ataques del enemigo. Hermanos, a veces el sentimiento de culpabilidad en nuestras vidas es grande. A veces cometemos errores, cometemos pecados, y el diablo entonces nos hace cometer el pecado y después comienza ¿a qué? A torturarnos, como con cuchillito de palo ahí, a torturarnos. Tú mira lo que hiciste, esto. Pero hermano, Cristo nos ha liberado. Amén. Cristo puede perdonar nuestros pecados. En una ocasión Martín Lutero cuando estaba redescubriendo la doctrina de la justificación por la fe, tuvo un sueño donde el diablo se le presentó con una lista de todos los pecados que él había hecho en su vida. Y comenzó a leérselo, uno por uno. Mira, Martincito, mira lo que tú haces, esto, aquello, lo otro. Pero el diablo, después que terminó de leer la lista, tapó el final con la mano. Y él le dijo, ¿y qué dice al final? Y el diablo, no te voy a decir. ¿Pero qué dice? No, quita la mano, no la voy a quitar. Y entonces Martín lo reprendió, le dijo, en el nombre de Cristo, quita la mano. Y él quitó la mano y decía, todos están perdonados. Así que Cristo es nuestra justicia. Y la armadura del cristiano, además de tener el cinto de la verdad, también tiene la coraza de justicia. Pablo sigue describiendo y habla, todas estas son armas de protección. Habla del calzado vuestros pies con la preparación para la proclamación del evangelio. Son famosas, aunque búscame una sandalia porque esas no son. El soldado romano vestía unas sandalias, pero no eran cualquier tipo de sandalia. Roma se había dedicado el tiempo a perfeccionar hasta qué cosa, hasta el calzado que llevaban sus soldados. Eran hechas de piel, y aunque parecían sencillas, estaban hechas de piel con madera y también le ponían unos clavos por debajo, de tal forma que cuando el soldado se movía en un combate cuerpo a cuerpo, la sandalia se enterraba en el terreno y le daba firmeza para no moverse de un sitio.
y entonces podía ahí combatir cuerpo a cuerpo con cualquier persona, y en última instancia podían tomar la sandalia que tenían clavos al final. ¿Usted ha visto estos tenis modernos de pelotero? Ya en Roma ya lo habían inventado eso. Tenían clavos así mismo, precisamente, y las usaban debajo en la planta, tenían clavos con puntiagudos que en todo caso podían usarla hasta como un arma defensiva si era necesario. Así que en todo Roma había pensado, y Pablo dice que deberíamos usar el calzado de nuestros pies, que es la proclamación de ¿qué cosa? Del evangelio de la paz. Roma usaba aquellos calzados ¿para qué? Para la guerra. Pero Pablo dice que hay que usarlo para la paz. Gloria a Dios. Y hermanos, las legiones romanas llegaban hasta los confines del imperio. Roma construyó un circuito, un sistema de carreteras que hasta el día de hoy muchas permanecen. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar en el Medio Oriente en una clase del doctorado que estamos tomando, y tuve la oportunidad de ver una carretera hecha por los romanos hace 2000 años, y todavía la carretera está ahí. Gloria a Dios. Yo digo que hay que traerlo por aquí, ¿verdad? Porque aquí echan un asfalto, un pavimento, y ya a los 3 días tiene un hoyo. Pero esa carretera era hecha de piedra incrustada, pavimentaditas. Y era para ellos trasladar todas sus legiones rápidamente en el imperio. Ustedes han escuchado un lema que decía, o que dice, todos los caminos conducen a Roma. Eso era cierto. Todas las carreteras, el circuito, todas terminaban y comenzaban ¿dónde? En Roma, la capital del imperio. Y ellos trasladaban sus soldados, y era a pie que iban. A menos que no fueran a cruzar el mar Mediterráneo, era a pie que se trasladaban, cientos y cientos y hasta miles de kilómetros. Y esas sandalias estaban hechas para eso, eran bien cómodas, para llevar la guerra a cualquier lugar, a cualquier nación que se rebelara. Pero Pablo dice que ahora como iglesia debemos llevar el evangelio de paz. Hermano, una iglesia que se encierra en sus 4 paredes, una iglesia que está destinada a morirse. La iglesia debe salir con el calzado del evangelio, a predicarlo en todas partes. No nos conformemos con que ya hemos logrado, ha pasado 26 años, estamos aquí. No, ahora es que falta camino por recorrer. Si Jehová ha estado con nosotros hasta aquí, ¿qué cree usted que va a pasar? Seguirá con nosotros. Dios ha estado con esta iglesia porque ha hecho su trabajo y espera que lo siga haciendo. No que nos sentemos ahí, vamos a esperar a que el Señor venga. Yo les hago una pregunta, ¿toda la gente del sector ya están aquí? ¿Son miembros de la iglesia? No. Entonces todavía falta mucho por avanzar, mucho por conquistar. Y Pablo está diciendo que esas sandalias del evangelio de paz tienen que recorrer todos los rincones, todos los lugares de este sector para conquistarlo para Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo también, sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a ver un escudo. Roma perfeccionó los escudos. Antes se usaban escudos redondos. Roma logró diseñar un escudo perfecto, un escudo cuadrado, rectangular, que permitía que cuando sus legiones se acercaban a un lugar, a una ciudad, aunque le lanzaran flechas, nadie podía detenerlo. Interesante, mire lo que hacían. Los soldados se ponían su escudo aquí, los que iban al frente, escuadrones. Los que iban a los lados se lo ponían a los lados, y los que iban en el centro lo ponían arriba. Y hacían como una especie de caparazón de tortuga, y avanzaban como si fuera un tanque de guerra, y le tiraban lluvias y lluvias de flechas y dardos encendidos. Eran las flechas encendidas y nada.
todas rebotaban contra sus escudos y podían avanzar hasta donde el enemigo estaba. Así que Roma inventó inclusive hasta el tanque de guerra. Y Pablo dice que debemos usar el escudo de la fe. ¿Qué representa el escudo aquí? El escudo de la fe. Hermanos, a veces la cota de justicia, la cota de justicia que usamos aquí a veces es perforada por un dardo envenenado del enemigo, por un dardo, una flecha encendida que puede herirnos de muerte. Pero si levantamos nuestro escudo como hacían los soldados romanos, nada ni nadie podrá destruir nuestra fe. El diablo va a imponer dudas en tu vida, muchas dudas. Yo le decía a uno de mis hijos que la fe consiste en uno hacer memoria de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por uno. A veces cuando estamos en medio de una prueba, de una dificultad, nos preguntamos, ¿pero Dios se ha olvidado de mí? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Pero entonces olvidamos, ¿qué pasa? Todos los momentos buenos que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y quién han tenido momentos buenos con el Señor? Todos aquí. ¿Quién han recibido bendiciones de Dios? Todos. Pues entonces cuando vengan los momentos de prueba, cuando el enemigo te tire esos dardos encendidos, levanta tu escudo. Y permite que todas esas flechas allí reboten contra el escudo de la fe. Es recordar esos momentos cuando el Señor ha estado con nosotros. En algún momento somos maltratados, somos tratados injustamente por gente, aún gente que admiramos, la gente que queremos. Pero levanta tu escudo y di: en el nombre del Señor yo sigo adelante. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Estos escudos eran indestructibles. Le tiraban de todo y nada podía contra ellos. Así es la fe que debemos tener, hermano. Una fe que se levante en medio de la prueba. Una fe que se levante en medio de la tentación. Una fe que resista hasta lo último en el nombre del Señor. Esa es la fe que nosotros necesitamos hoy día. No cristianos ñoños, cristianos que le pasó una cosita y ya están que lo grito. No, hermano. Las cosas que vienen no son fáciles. Y nuestra fe tiene que ser fortalecida para levantarla en ese momento cuando las cosas se pongan feas. Porque el Señor va a estar con nosotros. También Pablo dice: tomad también el casco de la salvación. El casco representa también algo que los romanos perfeccionaron también. El casco originalmente era fácil de aplastar y tenía la función de proteger, ¿qué cosa? La cabeza. De hecho, nosotros tenemos un casco natural que es el cráneo para proteger el órgano más importante. ¿Cuál es el órgano más importante? El cerebro. Está ahí. Y está rodeado de un casco natural hecho de huesos. Pero los romanos aprendieron de los griegos y tomaron este casco que era de bronce. Pero el bronce, ¿cómo es? Se sume, el bronce se va abollando. Así que los romanos llegaron a perfeccionarlo y lo hicieron de acero. ¿De qué lo hicieron? De acero. Y era indestructible prácticamente el casco. Ellos sabían que una herida en la cabeza era mortal. Así que permitieron, y como veían que muchas veces un soldado podía caer, un casco de eso se podía abrir cuando una espada bien fuerte, entonces perfeccionaron un casco. Y mire lo que Pablo dice, la comparación que Pablo hace con el casco, que es la salvación. Hermano, la salvación tiene que estar en tu mente todo el tiempo. Saber que somos salvos en Cristo Jesús. El diablo te va a querer meter muchas cosas en la cabeza para que tú dudes. Pero cuando vengan esos momentos, aprende a confiar en la salvación que Cristo te ha dado. Muchos cristianos viven tristes todo el tiempo. Y los cristianos deberíamos estar contentos porque ya somos salvos en Cristo Jesús, hermano. La salvación no es algo del futuro, es algo del presente, hermano.
La vida eterna no está en el futuro, está en el presente. De hecho, Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es, ¿qué cosa? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quiénes conocen a Jesús, hermano? Amén. Entonces la salvación es tuya, la vida eterna es tuya, es ahora. Claro, en el futuro vamos a vivir una vida eterna y una salvación sin dolor, sin muerte, pero hay que comenzar a vivir desde ahora. Porque si tú vas a gozar cuando llegue al cielo, el diablo te va a dar mucha cajeta aquí. Pero Dios quiere darte la salvación ahora, que tú la hagas tuya. Y el hecho de que esté en la cabeza, que esté ahí en tu mente, en tu cerebro ahí metida, que tú vivas por esa salvación que Dios te ha dado. Pablo, hasta ahora todo lo que hemos mencionado son armas defensivas, pero Pablo menciona por último o antepenúltimo un arma que es ofensiva, un arma de combate, de ataque. ¿Cuál es esa? La espada. Y él dice la espada del Espíritu. Los romanos, hermanos, de nuevo vinieron y perfeccionaron la espada. De hecho, esa espada está todavía como muy grande para la que ellos usaban. Ellos se dieron cuenta que los pueblos que ellos conquistaban usaban espadas largas y que a veces no les permitía acercarse al soldado enemigo. Así que hicieron una espada pequeña, pero una espada bien interesante. Era una espada de 2 filos. Ellos dijeron, pero si tiene filo de un lado, también puede tener filo ¿de dónde? Del otro lado. Y la hicieron puntiaguda, corta, con 2 filos y puntiaguda. La espada perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Por eso nadie le ganaba a los soldados romanos. Cuando ellos sacaban esa espada, exactamente esa. Entonces ellos peleaban y ganaban todas las guerras porque lograron perfeccionar esto. Y Pablo dice que, dice él, tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, algunas veces pensamos que la Biblia es ahí, es la espada del Espíritu. Cuando tú lees la Biblia y tú practicas lo que dice la Biblia, esa es la espada del Espíritu, hermano. Mucha gente piensa que el libro solo lo va a proteger. No, el libro te protege cuando tú lo estás practicando. Esa es la espada del Espíritu. Cuando la Biblia está ¿dónde? En tu mente. Porque una Biblia abierta en el Salmo 91 no te va a salvar de nada, ni te va a proteger de nada. Repetir un versículo por repetirlo tampoco va a hacer nada. La palabra de Dios es una espada de 2 filos cuando tú vives conforme a ella. Amén. Eso sí te va a proteger grandemente y te va a librar del mal de cualquier persona o de cualquier demonio. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, es una espada de 2 filos que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos, como dice Hebreo. Gloria al Señor. Y esta espada, hermano, necesitamos usarla. Cada vez menos gente está leyendo la Biblia diariamente. Antiguamente la iglesia adventista era conocida como el pueblo del libro. Pero según estadísticas recientes, hace unos años se hizo una encuesta y apenas el 49% de los adventistas leen su Biblia diariamente. Y eso hace ya varios años. No creo que haya superado esa suma, sino que ha bajado. Necesitamos leer la Biblia diariamente. Porque si no la leemos, ¿cuándo el Espíritu nos va a recordar los textos que necesitamos aprender? Si usted no lo aprende, ¿se lo podrá recordar el Espíritu Santo? No. Por eso dice la espada ¿de qué? Del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien la inspiró. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a recordarla, pero lo que ya hemos leído. Yo te animo a leer la palabra de Dios diariamente, porque es parte de la armadura de Dios, de la armadura del cristiano. Y por último, Pablo no pudo encontrar en el repertorio de armas que usaban los
los soldados romanos el arma más poderosa que Dios nos ha entregado. Así que no pudo compararla con nada, y dice finalmente en el versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. ¿Cuál es la última arma que Pablo presenta? La oración. Hermanos, de todas estas armas, la más poderosa, la más eficiente es la oración. Yo te invito a ser un cristiano de oración, una cristiana de oración. Y Pablo, lo interesante que me llama la atención es que él dice orando en todo tiempo. Mire, yo tuve una experiencia y era que yo me propuse dedicar más tiempo a la oración. Y llegaba hasta orar 2 horas y 2 horas y media, hasta 3 horas al día, por la gracia de Dios. Pero me di cuenta en una ocasión que estaba sufriendo de un problema de salud que no me permitía arrodillarme. Y yo lo hacía siempre de rodillas. Así que yo me puse a examinar bien los textos y como no me podía arrodillar, pues oraba sentado, oraba acostado, oraba de pie. Y comencé a orar cuando iba en el vehículo. Y digo, pero ahí dice que en todo tiempo. Así que comencé a orar en todo. Iba en el vehículo, apagaba el radio y me iba orando. Y yo noté que en lugar de orar 2 horas forzadamente, estaba orando hasta 6, 7 horas al día. A veces estaba esperando en un lugar a alguien que no llegaba y me ponía a orar. Cuando estaba en mi casa, no estaba haciendo nada, pues me ponía a orar y oraba y oraba. Y noté que la oración era más efectiva y entendí lo que Pablo está diciendo. Orar en todo tiempo. Hermanos, de Enoc, que se dice que caminó con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Y al final, ¿qué pasó? Dice de él que cada respiración de Enoc era una oración. Por eso se lo llevó en vida. Y nosotros que esperamos la venida del Señor, ¿no deberíamos estar orando más tiempo, hermanos? Mientras tú friegas, mientras cocinas, mientras lavas, mientras estás en la oficina, tú puedes orar. Se dice de Nehemías que cuando estaba frente al rey, allí el rey interrogándolo, dice que él oró, estando frente al rey. Pero no fue que él se arrodilló allí y le dijo, no. En su mente él oró. Con sus ojos abiertos mirando al rey, él oró. Y Dios le dio la sabiduría para contestarle al rey, porque si se equivocaba en la respuesta, fácilmente se lo llevaba el rey. Hermanos, la oración es lo que marca la diferencia y es el arma más poderosa en toda la armadura del cristiano. Necesitamos la cota de justicia, necesitamos el cinturón de verdad, necesitamos las sandalias, los calzados, el calzado del evangelio de paz. Necesitamos el yelmo, el casco de salvación. Necesitamos la cota de justicia. Necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos la espada del Espíritu. Pero por sobre todas las cosas necesitamos la oración. Si nosotros nos convertimos, tomamos toda, mire cómo dice Pablo, él no dice alguna, sino toda la armadura de Dios, entonces seremos cristianos vencedores. Ya el diablo nos declaró la guerra, hermano. Dice Apocalipsis 12:17 que el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Así que si tú no sabías que estabas en una guerra, estás en una guerra. Que Dios te ayude, que en esta semana te convierta en un soldado de Cristo. Que tomes toda la armadura de Dios y seas más que un vencedor en Cristo Jesús. ¿Quiénes en esta hora le dicen, Señor, yo me pongo toda la armadura tuya? Puedes contar conmigo. Te puedes poner de pie diciéndole a Jesús, yo quiero, Señor, ser un cristiano, un soldado de Jesús. Señor, puedes contar conmigo en esta guerra.
Pero cuidado, si vas a la guerra, ponte toda la armadura. A ningún soldado romano se le olvidaba su casco, o se le quedaba la espada en la casa, se me quedó la cota de justicia, ¿dónde está la cota? Y las sandalias se me olvidaron. No, eso era parte de su uniforme, y él sabía que su vida dependía de que tuviera esa armadura. Si la dejaba, se lo llevaban en la guerra. Hermanos, oremos. Padre Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay luz y esperanza para nosotros. Estamos pidiéndote en esta hora que pongas en nosotros toda la armadura tuya, Señor, para que seamos soldados victoriosos en Cristo Jesús. Sigue bendiciendo la iglesia de Cañada Honda, sigue bendiciendo las iglesias de este distrito, Señor. Que todos, como un pueblo unido, como una legión de soldados de Cristo, podamos, Señor, alcanzar la victoria final y encontrarnos contigo en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese gran día, cuando todos nos encontremos contigo y compartamos la eternidad por siempre. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén.